Un tipo de habilidad motriz en la que pasamos a algo más complejo, que es una habilidad motriz básica, pero sin llegar a ser específica por la edad, capacidad motriz, etc. Bueno, sobre la evolución de las habilidades motrices, podemos decir que se empiezan con movimientos reflejos al principio de nuestra etapa y poco a poco estas habilidades se van desarrollando en habilidades como pueden ser las rudimentarias, que suele ser a los 2 años. Estas no llegan ni a ser algo básico, pero somos más conscientes de ello. Luego están las básicas, que podemos destacar el ejemplo de correr. Y bueno, en la que nosotros nos vamos a centrar, que viene con la complejidad de las anteriores, las básicas, son las genéricas, que son las que vamos a estudiar hoy. Y por último se encuentran las específicas, que van más a un ámbito de edad adolescente. Bueno, ya que nosotros nos hemos centrado en las habilidades genéricas, hemos puesto algunas de las características para poder definir e identificarlas bien. Estas habilidades se hacen entre los 8 y 11 años, debido a que en esa etapa podemos pasar a algo más complejo que lo básico, pero sin llegar a lo específico que lo impiden las diferentes capacidades físicas, etc. Los tipos de características de motrices genéricas que tenemos son el bote, el golpeo, la conducción, la finta, la parada, intercepción y pase. Y bueno, el objetivo de estas habilidades son hacer que aprendas de forma general distintos movimientos sin que haya mucha especificidad. Vamos a empezar por el bote, que es una de las primeras genéricas. El concepto, pues el bote es un lanzamiento de una propia persona o sujeto, de un móvil, en lo que vamos a hacer que rebote sobre un suelo o sobre un objeto. Tiene diferentes fases. La hemos dividido en 3 fases, que son el lanzamiento de la pelota, el contacto con esa superficie que tengamos y por último el rebote, que es la recepción que nosotros vamos a tener de la pelota. La clasificamos en 2, estático y dinámico. De ahí a que venga la evolución del bote, ya que en la evolución pues vamos a ver que al empiece del bote pues el alumno va a tener que hacerlo de forma estática y ya poco a poco, conforme vaya cogiendo habilidad con el movimiento, pues podremos hacerlo de forma dinámica. Y la intervención, pues podemos distinguir entre las diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo hacer el ejercicio con una mano dominante o no dominante, las diferentes superficies, sobre suelo, objetos, etc. Adoptando también diferentes posturas corporales, de pies, tumbado, sentado, con diferentes obstáculos, objetos, oponentes, etc. Y por último, utilizando 2 balones o dos móviles. En el golpeo también es una genérica, que es una fuerza que se le da a un móvil con algún segmento del cuerpo dirigido hacia una dirección. Lo hemos dividido en 3 fases, que son la preparación y el ajuste antes del golpeo, el contacto con cualquier segmento del cuerpo que lo hagamos, dependiendo del deporte, y por último el acompañamiento de una cadena cinética que tenemos del cuerpo. Bueno, sobre la clasificación, hay 2 puntos de vista de verlo. Primero tenemos la posición dependiendo de la posición del móvil, que podemos dividirlo en estático, dinámico y combinado. Y la otra sería dependiendo de la superficie ejecutora, que sería directo o indirecto. Y un ejemplo, por ejemplo, de directo es cuando golpeamos la pelota en el fútbol con el pie. Y un ejemplo de indirecto sería con una raqueta de tenis. La evolución, pues intentamos empezar con golpeos con menor complejidad, que tiene refiriéndose a coordinación, pudiendo terminar con algunos complejos como la volea. Y por último la intervención, que se hará con los distintos segmentos del ejecutor, superficies de golpeo, impacto, por ejemplo, con respecto al móvil, su tamaño, peso, etc. En cuanto a la actividad del móvil, pues trayectorias, velocidades, zonas de contacto. En cuanto al sujeto,
de forma con desplazamiento, de forma quieta, estática y con instrumentos de ejecución que sería de forma indirecta, como he comentado antes, que por ejemplo con una raqueta de tenis, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el tercer tipo de habilidad motriz genérica, que será la conducción, que es el desplazamiento de un móvil por una superficie empleando golpeos o impactos de forma controlada sobre el móvil con un segmento corporal o también con un instrumento o implemento deportivo. Vamos a distinguir tres fases dentro de la conducción, que será la preparación y el ajuste, el contacto y por último el acompañamiento al móvil. La conducción la vamos a dividir en dos, directa o indirecta. La directa será donde un segmento corporal toque directamente con el móvil. Por ejemplo, en el fútbol nosotros tocamos el balón con los pies directamente. Y en la indirecta vamos a ver, por ejemplo, el stick en hockey, donde utilizamos un implemento deportivo. En cuanto a la evolución, se realiza de forma lenta debido a su complejidad. Y se comienza con golpeos y pueden llegar a ser desplazamientos guiando el móvil hacia un objetivo claro. En cuanto a la intervención, vamos a distinguir 5 tipos, por ejemplo, la mecánica del gesto, variando la forma de ejecución, también variando el espacio, diferentes superficies y tiempo de la ejecución, empleando diferentes zonas de contacto, interior, exterior, etc., empleando diferentes materiales e instrumentos, picas, stick, etc., y por último utilizaremos diferentes trayectorias. En cuanto a la finta, es el movimiento en el cual la finalidad es esquivar o sobrepasar al rival. O también podemos decir que consiste en esquivar o sobrepasar a un adversario u obstáculo que se lleva a cabo mediante un cambio de ritmo o de velocidad. Cambios de dirección que se producen tras la detención del sujeto ejecutor. Vamos a distinguir 3 fases que son la parada, engaño y superación. Después, en la clasificación, vamos a distinguir la posesión de móvil y sin posesión de móvil. En cuanto a la evolución, empezaremos con una finalidad de hacer el gesto técnico bien, sin variaciones, ya que es difícil porque se necesita cierta agilidad. Y en la intervención vamos a distinguir 2, con el propio cuerpo, por ejemplo, cambios de sentido y dirección, esquivar oponentes y móviles, persecuciones, etc. Con el empleo de móviles, conduciendo con el pie, botando con la mano, con elementos, por ejemplo, picas, stick, etc. Y ahora vamos a pasar a la parada. La parada es la interceptación de un móvil sin cogerlo, pero quedando a disposición para ejecuciones y posteriores. Vamos a distinguir 3 fases, que son la anticipación, también la interrupción y la preparación. En cuanto a la clasificación, vamos a distinguir 2, según los miembros que utilicemos, donde podemos ver los miembros inferiores y los miembros superiores, y según el desplazamiento, que puede ser estático o dinámico. La evolución se empezará de forma estática, ya que el movimiento será de mayor dificultad, siendo capaces de hacer la parada dinámicamente con entrenamiento. Y en cuanto a la intervención, vamos a distinguir 2, zonas de contacto y empleo de instrumentos. En zonas de contacto, pues por ejemplo puede ser el interior, el exterior, el empeine, y en empleo de instrumentos puede ser por ejemplo las picas, el stick, etcétera, etcétera. Después de la parada vamos a pasar a la interceptación, que es la acción que realiza un sujeto sobre un móvil o segmento corporal, con el fin de obstruirlo o bloquearlo antes de que llegue a otro sujeto o destino. Vamos a distinguir distintas fases. Primero, una anticipación mental de la trayectoria que describe el móvil, después un contacto, una amortiguación y por último una preparación. En cuanto a la clasificación, vamos a realizar una situación en el espacio ejecutor que puede ser estático o dinámico, o sobre quien se intercepta, que puede ser un móvil, una persona o inclusive las dos, móvil-persona. En la evolución vamos a ver que en la interceptación existe una coordinación tanto física como mental y que deberemos anticiparnos al rival. Por lo tanto, principalmente trabajaremos con un oponente inmóvil y después la preparación, amortiguación y por último atraparemos el móvil. En cuanto a la intervención, vamos a distinguir la posición del sujeto, estático, en desplazamiento, etc.,
condiciones del móvil, que puede ser pues, la distancia, la trayectoria, la velocidad y por último las condiciones de realización, sin oponente, con oponente, salvando un obstáculo, etc. Por último, nos vamos a ir al pase, que es la acción de transferir un móvil hacia otro compañero de forma consciente y con cierto nivel de precisión. Las fases, vamos a distinguir el agarre del móvil o identificación de la trayectoria, el armado, el impulso segmentario y soltar el móvil. En cuanto a la clasificación, vamos a distinguir la posición del ejecutor y del receptor, que puede ser estático, dinámico o combinados, y la forma, distancia, precisión, fuerza en apoyo y en suspensión. En cuanto a la evolución, como el pase es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de este, principalmente trabajaremos en estático, pases con un compañero con pequeña distancia y sin darle importancia a la efectividad del pase. Posteriormente vamos a aumentar la mayor dificultad, entonces variaremos la distancia, ya nos fijaremos más en la eficacia del pase y por último vamos a pasar a la intervención. La intervención vamos a distinguir las diferentes estancias, búsqueda de diferentes situaciones en movimiento estático y por último pases en apoyo y suspensión. Por último, hemos añadido un enlace de un vídeo de YouTube donde sale el trabajo de las distintas habilidades genéricas escritas anteriormente.